¿Qué tal? Muy buenas. Voy a presentaros un artículo que he publicado hace unos meses en la revista Cauce, Revista Internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas, concretamente el número 41, que se publicó en 2018, ¿no? El título de ese artículo es La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su papel en el aula como herramienta educativa. Tenéis ahí en bueno, pues al pie izquierdo, en el ángulo inferior izquierdo, el link por si queréis descargaros el artículo y bueno, pues hacerlo con tranquilidad, ¿no? Básicamente el artículo habla de estos tres ámbitos que se expresan ahí, ¿no? El proceso de comunicación en el aula, la comunicación desde la perspectiva del alumno y la comunicación desde la perspectiva del profesor. En primer lugar, bueno, hago una aproximación al proceso de la comunicación en el aula partiendo de la teoría de la comunicación, ¿no? Desde esa perspectiva, desde la teoría de la comunicación, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje es, ante todo, pues un proceso comunicativo, ¿no? Un proceso comunicativo cuya finalidad va a ser que se propicie el aprendizaje. O dicho de otro modo, que se propicie la adquisición de competencias, lo que muchas veces hemos denominado como conocimientos, destrezas y actitudes. Podemos ver, bueno, la comunicación en general, cuando hablamos de educación, como, bueno, una primera tópica en la que el profesor va a ser el emisor de un mensaje, que van a ser pues los contenidos educativos, ¿no? Habría ahí un receptor, que sería el alumno, que también podría mandar nuevas informaciones, es decir, dando un feedback, una retroalimentación, dependiendo de cómo va recibiendo, de cómo va procesando, de cómo va integrando esos mensajes. Eso sería una segunda vía, no solamente la primera vía, que sería que el profesor emite un mensaje a un receptor, que es un alumno, ¿no? Claro, si el alumno manda nuevas informaciones, pues estamos verdaderamente ante un proceso de comunicación y ante un proceso de aprendizaje activo. Es decir, cuando se da ese feedback por parte del alumno y bueno, el propio profesor es capaz de readaptar su mensaje a ese feedback, a esa retroalimentación que le da al alumno, es cuando se produce un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Claro, van a utilizar un medio, tanto profesor como alumno, en sus funciones de emisor y receptor de mensaje. Ambos, como digo, pueden ser emisores y receptores, ¿no?, de mensajes, ¿no? Entonces van a usar un medio que van a ser pues las estrategias educativas, las actividades, los recursos, los materiales que se utilicen. Como digo, ahí yo creo que en ese cuadro, ¿no? En esa infografía, pues se expresa muy bien, ¿no? La comunicación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a producir a través del encuentro, un encuentro que es bidireccional entre profesor y alumno. Como decía antes, una primera vía o una primera tópica, el profesor es el emisor de un mensaje que enseña a adquirir competencias, conocimientos, destrezas y actitudes al alumno, que es el receptor, pero es que según esa segunda tópica o esa segunda vía, pues el alumno es quien va a convertirse en emisor, informando sobre su proceso de aprendizaje y, bueno, es el profesor quien se va a convertir en receptor. También, bueno, pues hago en este artículo pues una aproximación a las investigaciones de los años 70 y 80 de Hennings, quien, bueno, definía, digamos, los diferentes modos o las diferentes formas de comunicación, diferenciándolo entre lo que denominó estímulos verbales, estímulos vocales, estímulos físicos y estímulos situacionales. Los estímulos verbales serían las palabras realmente pronunciadas. Por el contrario, los estímulos vocales serían pues, el volumen, la velocidad, las inflexiones que produce el que habla, ¿no? También estarían los estímulos físicos, que es lo que se conoce también como comunicación no verbal, ¿no? Los gestos, los movimientos, la expresión facial. Y por último, los estímulos situacionales, es decir, el contexto donde se produce el proceso comunicativo, los medios que se utilizan, el aspecto, ¿no?, que lleva el que habla, ¿no?, y los recursos que utiliza, ¿no? ¿Qué factores intervienen en una comunicación eficaz en el aula? Pues en primer lugar, lo que denomina Hennings el control a distancia, después el control corporal y vocal, por supuesto también el control de las palabras y el control de la situación. ¿Y qué significa esto?
Bien, el control de la distancia pues hace referencia a la distancia que ocupa el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, el docente, mmm, dentro del aula, ¿no? Lo cual nos va a dar una idea preliminar de qué tipo de relación quiere establecer con los alumnos. Hall dice que la distancia de relación de un individuo con los demás se define a través de unos círculos concéntricos, donde el centro de ese círculo sería, bueno, el que emite el mensaje y, bueno, pues se emitirían unos círculos concéntricos, ¿no? Por tanto, el docente debe dominar muy bien las distancias en la comunicación y tiene que aprovecharse de esas distancias para poder enfatizar ideas, para poder, bueno, poner énfasis, ¿no? Para poder implicar a los alumnos y, en definitiva, que se maximice, que se mejore ese proceso de comunicación que al fin y al cabo es la educación, ¿no? Como digo, bueno, estos son los círculos concéntricos a los que se refería Hall, ¿no? Veis unas medidas un tanto extrañas, ¿no? Y es porque están expresados en pies, pero bueno, al yo escribir este artículo, obviamente, pues lo he traducido en centímetros, ¿no? Primero estaría la distancia íntima, que sería desde el centro de este comunicador, de esta persona, hasta unos 46 centímetros, que está reservada por las personas a las que queremos, ¿no? A las que amamos, ¿no? Después estaría la distancia personal, que sería ese círculo que arrocaría entre, bueno, la persona que habla y unos 46 centímetros y 1,22 m, ¿vale? Es decir, la distancia personal, bueno, pues es también una distancia todavía que reservamos a las personas, digamos, con las que tenemos mucha confianza, ¿no? Después estaría la distancia social, que sería esa distancia establecida entre el que habla, ¿no? Y 1,22 m o 3,66 m. Sería la distancia social, que es normalmente la que tenemos con interacciones, digamos, profesionales, ¿no? Hoy en día, con la pandemia producida por el SARS-2, ¿no? Es decir, por que produce la enfermedad COVID-19, pues conocemos muy bien que esa es la distancia a partir de la cual, incluso 2 metros, deberíamos relacionarnos con los demás para no ser contagiados, ¿no? Y por último, pues estaría la distancia pública, que es aquella que va más allá de los 3,66 m. Con lo cual, bueno, esos serían los círculos concéntricos a los que se refiere Hall como, digamos, las distancias, ¿no? Después, pues también hablamos del control corporal y vocal, ¿no? Es decir, nosotros vamos a acomodar el volumen de nuestra voz a la distancia a la que están nuestros interlocutores. Es decir, si yo estoy hablando con alguien en una proximidad de 1 metro y pico, pues tengo un tono, un volumen distinto al que si estoy hablando hacia un auditorio, ¿verdad? Si nosotros no variamos nunca nuestro tono de voz, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a producir un discurso monocorde, un discurso incluso aburrido, ¿no? Que aburra a la audiencia, ¿no? Entonces, un docente tiene que saber variar ese tono de voz, haciendo inflexiones, ¿no? Con lo cual, bueno, va a conseguir acaparar la atención de los alumnos, ¿no? Por supuesto, el lenguaje corporal es algo que va a complementar muchísimo y va a potenciar todo el significado emocional de nuestra comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es algo que también hay que trabajar. Otro aspecto también muy importante es el control de las palabras. Es decir, las palabras que realmente pronunciamos tienen un peso muy importante a la hora de transmitir ideas, a la hora de transmitir significados, ¿no? Tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, ¿no? Por tanto, tenemos que tener muy presente el contexto en el que nos estamos comunicando cuando vamos a elegir unas palabras u otras palabras. Claro, cuando nosotros usamos un determinado léxico, un determinado tipo de palabras, tenemos que tener muy presente que nuestros interlocutores tengan ese léxico, tengan, digamos, el conocimiento de esas palabras de manera que puedan comprender lo que queremos comunicar. Si somos excesivamente academicistas o académicos en un entorno que no lo es, pues no me van a entender y no voy a, digamos, a propiciar que se produzca un aprendizaje. Y viceversa, ¿no? Si utilizo un lenguaje demasiado coloquial en un entorno académico, pues a lo mejor no es el más apropiado, ¿no? Otra cuestión fundamental es el control de la situación. Nosotros enviamos mensajes a las personas que nos escuchen con un canal distinto, que es el de la situación donde se produce la comunicación. Nosotros utilizamos una serie de herramientas y a través de esas herramientas estamos transmitiendo. Nosotros, bueno, pues utilizamos una serie de artilugios tecnológicos
como pueden ser presentaciones en software tipo Prezi, PowerPoint y un determinado tipo de ordenador, y eso transmite también información. Y por supuesto también el mobiliario que tenemos, ¿no? Es decir, qué mobiliario hay en mi clase, bueno, qué situaciones comunicativas puedo realizar con este mobiliario. Si yo tengo bancas, digamos, fijadas al suelo, difícilmente voy a hacer agrupamientos flexibles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué condiciones son las que dificultan la comunicación en el aula? Es algo que Henning también definió muy claramente, ¿no? Y bueno, pues identificó tres procesos principalmente que van a dificultar el proceso de comunicación. Uno es la falta de atención, las interpretaciones erróneas y el encubrimiento o el enmascaramiento conductual. ¿Y a qué se refiere con eso? Bien, pues la falta de atención obviamente ocurre muchas veces cuando, por ejemplo, un alumno se está distrayendo en forma de anticipación. Es decir, se anticipa a lo que se va a comunicar por parte del docente porque piensa que ya sabe lo que va a decir el profesor 10 segundos después. Entonces está, bueno, pues anticipándose y no escuchando, ¿no? Está muy relacionado con un concepto que es el de la metaignorancia. Muchas veces se ve, bueno, pues estudiantes, alumnos, discentes que están más preocupados por decir lo que quieren decir, por expresar sus ideas, que, bueno, en escuchar, en atender a lo que se está transmitiendo. Y, bueno, es lo que se denomina espera mental. Es decir, en vez de estar atendiendo y poniéndome atención en lo que me están contando, estoy esperando para, en el momento que escucho un silencio, pues lanzar bueno, lo que yo quiero decir, ¿no? Y eso es bueno, una falta de atención. El otro factor que influye en una comunicación errónea o que dificulta la comunicación son las interpretaciones erróneas. Nosotros, claro, los estímulos que recibimos no los interpretamos todos del mismo modo. Unos los interpretamos de una forma y otros de otra, ¿no? El tono que nosotros utilizamos al hablar, por ejemplo, los gestos que realizamos, las palabras, pues pueden ser interpretadas por una serie de personas como algo positivo y por otras personas como algo negativo. Aquí entran también los condicionantes culturales, ¿no? No es lo mismo pues la comunicación que puede realizar una persona de Japón que una persona de, bueno, pues la cuenca mediterránea, donde digamos, la proximidad es mucho más importante en ese proceso de comunicación, ¿no? Otro de los problemas pues sería el encubrimiento o enmascaramiento conductual. Realmente, bueno, cuando estamos en relaciones sociales, las personas pues no se muestran tal como son, ¿no? En realidad, cumplen, digamos, una forma, una rutina, incluso una liturgia distinta si están en el trabajo, si están en su intimidad en casa o si están con amigos, ¿no? Claro, los estudiantes pues también pues hacen esa especie de encubrimiento conductual, ¿no? Es decir, suelen presentar una conducta distinta cuando llegan al aula, ¿no? Pueden realizar gestos a lo mejor que dan a entender que se está comprendiendo lo que dice el profesor, asintiendo con la cabeza o haciendo, bueno, sonidos bueno, de que lo está comprendiendo, ¿no? Y claro, lo que no es posible para la persona, lo que no es posible para el ser humano, es controlar los signos no verbales de una emoción determinada, ¿vale? Aunque se intente fingir con palabras una cosa, pues digamos que el lenguaje no verbal no suele mentir. Bien, después, bueno, pues también hablo de la comunicación desde la perspectiva del alumno, ¿no? Por una parte, de la comunicación no verbal, bueno, pues obviamente los alumnos están continuamente emitiendo mensajes no verbales a través de su cuerpo y los docentes, pues tenemos que desarrollar la capacidad de interpretar, de descifrar esos mensajes no verbales, ¿no? Básicamente, Henning distingue tres tipos de código: el lenguaje de participación, el lenguaje de la propia existencia y el lenguaje de realce. El lenguaje de participación es, pues, por ejemplo, cuando un alumno está trabajando, cuando está realizando alguna tarea, alguna actividad, pues emite una serie de mensajes, bueno, que los transmite a través del movimiento que realiza con su cuerpo, ¿no? Por tanto, bueno, ese lenguaje se concreta en el tipo de movimientos que realiza cuando trabaja. Es decir, estas personas cuando trabajan hacen estos movimientos, ¿no? Después estaría el lenguaje de la propia existencia, ¿no? Que es el lenguaje corporal que es único y propio de cada individuo, ¿no? Que es a través del cual se expresa como persona. Entonces, pues cada uno pues tiene una fuerza interna que le lleva a moverse más o menos y que le lleva a involucrarse más activamente o a presentar una actitud más pausada o más pasiva, ¿no? Por último estaría el lenguaje de realce, que es un tipo de lenguaje corporal que se va a centrar en enfatizar, en recalcar lo que se dice verbalmente, ¿no?
como docentes tenemos que identificar esos mensajes no verbales que emiten los alumnos. También estaría, por supuesto, la comunicación verbal del alumno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablamos de distintos tipos de expresiones verbales de los alumnos, como son pues, las expresiones de recuerdo, de reflexión, de relación, de deducción, de invención y de valoración. Las expresiones de recuerdo, pues se van a ubicar dentro de los conocimientos, ¿no? Es decir, dentro de, bueno, pues el saber. Por otra parte, bueno, pues la reflexión supone que el alumno va a realizar una operación mental que va a ir más allá de ese simple recuerdo. Es decir, según la taxonomía de Bloom, estaría un poco más encima, ¿no? Y supone, bueno, pues que al final pues pueda expresar sus ideas con sus propias palabras. A continuación estaría la relación, ¿no? Que supone pues poner de manifiesto distintas correspondencias, distintas afinidades entre algunos conceptos o ideas, ¿no? También estaría la deducción, ¿no? Que va a suponer pues realizar un esfuerzo mental importante para pasar de algo que conocemos a algo que desconocemos. A continuación, pues también hablamos de la invención, es decir, el alumno a través de la invención pues va a poner en funcionamiento la fantasía, su creatividad, su imaginación, lo cual, bueno, pues es también muy importante y denota inteligencia, ¿no? Y por último, pues también la valoración, que implica que los alumnos pues sean capaces de valorar personalmente pues un texto, un discurso o algo que, bueno, que nos están transmitiendo, ¿no? Y desde la perspectiva del profesor, bueno, pues desde la perspectiva del profesor igualmente hablamos de comunicación verbal del profesor, donde, bueno, pues hablaríamos también de distintas tipologías de mensajes verbales que emiten los profesores, ¿no? Y bueno, pues podríamos hablar de un mensaje o una tipología de comunicación que sería la de un profesor, un alumno, es decir, va a realizar una serie de acciones o comunicaciones distintas, así es un profesor, un grupo de clase o un profesor, o sea, no es lo mismo un grupo de la clase que un profesor que se dirige a toda la clase o un profesor una gran clase, que es cuando pues está hablando en un auditorio o a varias clases unidas, ¿no? Claro, el modelo, como digo, un profesor, un grupo de la clase, pues se da cuando el profesor divide la clase bueno, en subgrupos, ¿no? Y va a recurrir a dinámicas grupales, técnicas de agrupamiento flexibles, ¿no? El otro modelo que decía al principio, el de un profesor y un alumno, pues la interacción entre el profe y el alumno pues va a realizarse con la finalidad pues de aclarar alguna duda, de orientarle, es decir, de dar un seguimiento más personalizado. Después, el modelo, como digo, un profesor, una clase, pues es el que más se da, ¿no? Es el que, bueno, es el típico de las clases magistrales, de las exposiciones didácticas. Y por último, pues el modelo de un profesor, un gran grupo, que se va, pues como digo, cuando se unen varias aulas o cuando se lleva pues, a un salón de actos a varias clases, ¿no? Y la comunicación no verbal, bueno, pues los profesores es muy importante que tengamos claro que también tendemos a utilizar mucho el lenguaje no verbal. Y aquellos que lo hacen, aquellos que utilizan el lenguaje no verbal, tienen una gran ventaja a la hora de impartir sus clases. ¿Por qué? Pues porque van a producir interés en los alumnos, ya que, bueno, esa variedad va a producir también motivación y también va a estar poniéndole un componente afectivo a la comunicación, ¿no? Y obviamente, pues los mensajes no verbales pues van a ser, como digo, muy eficientes en esa transmisión de significados emocionales. ¿Qué tipo de mensajes emocionales emiten los profesores? Pues básicamente, bueno, pues distinguimos pues lo que sería un apoyo entusiasta, que significa pues eso, aprobación entusiasta, un trato cariñoso, que no es el habitual, ¿no? Un apoyo emocional, unas palabras de ánimo. También pues estaría, pues digamos, un mensaje de ayuda, ¿no? Que significa, pues eso, una reacción espontánea para lograr la respuesta de un alumno que, bueno, pues ayuda mediante, por ejemplo, la respuesta a una pregunta. Al fin y al cabo, pues un acto de apoyo, una acción dirigida a ayudar. También, pues, digamos, mensajes de receptividad, que, bueno, lo que transmite es el deseo de escuchar pacientemente, con interés, lo que nos está diciendo el alumno. Mensaje, digamos, que llamamos pro forma, ¿no? Que es relativo a la forma o en consideración a la forma de cómo se produce la comunicación sin facilitar o sin restringir la misma, ¿no?
un acto de rutina, ¿no? También otro mensaje emocional que emiten los profesores es el de antipatía. Es decir, por ejemplo, no responde una pregunta que generalmente se contesta, pues eso transmite antipatía, ¿no? Bueno, pues viene a ser una conducta egocéntrica o, por ejemplo, un descuido voluntario de las necesidades de alguien, de insensibilidad hacia los sentimientos de un alumno. Y por último, pues estaría la variedad de mensajes de desaprobación, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues desaprobación, pues claramente manifiesta, ¿no? O insinuar algo que es negativo, disconformidad con lo que se está diciendo por parte del alumno, es decir, que no hay aceptación, que no hay conveniencia, incluso muchas veces desprecio, ¿no? O desánimo. Y básicamente